Horario 2. Hoy conoceremos los números ordinales en inglés. Los números ordinales, como su nombre lo dice, son aquellos que indican la posición de algo en un orden o una lista. Solo piensen que la palabra ordinal viene de la palabra orden. First, primero. Second, segundo. Third, tercero. Fourth, cuarto. Fifth, quinto. Sixth, sexto. Seventh, séptimo. Eighth, octavo. Ninth, noveno. Tenth, décimo. Por ejemplo, she got the second place in the race. Obtuvo el segundo lugar en la carrera. Turn on the second street. Doble en la segunda calle. Hablando en futuro en inglés. Estructura del futuro simple will. Will se utiliza para hablar de acciones no planeadas y predicciones. En su forma afirmativa se conforma por el sujeto más auxiliar will más verbo en forma infinitiva. Ejemplo: I will watch a film. Yo veré una película. Will en su forma interrogativa se forma con auxiliar más sujeto más verbo en forma infinitiva más complemento. Ejemplo: Will I watch a film? ¿Veré una película? La forma negativa de will. Las oraciones negativas en futuro se forman escribiendo not después de will. La contracción se usa frecuentemente won't, will not. Ejemplo sin contracción: She will not read the newspaper tomorrow. Examples: I won't watch a film. Yo no veré una película. ¿Cómo se forma going to? Going to se emplea sobre todo para hablar de nuestros planes e intenciones, o para realizar predicciones basadas en evidencias actuales. Going to en su forma afirmativa. La construcción se compone de 3 elementos: el verbo to be conjugado conforme al sujeto, más going, más el infinitivo del verbo principal. Ejemplo: He is going to start working next week. Él va a comenzar a trabajar la próxima semana. Going to en su forma negativa. Para crear la negación en futuro con going to se debe insertar not entre el verbo to be en presente y el going to. Ejemplo: Patricia is not going to go to the party. Patricia no va a ir a la fiesta. Going to en su forma interrogativa. Para crear la frase interrogativa se debe usar el verbo to be al principio, seguido del sujeto, la expresión going to y por último el verbo en forma base. Por ejemplo: Are you going to stay longer? ¿Te vas a quedar por más